Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Capítulo 33. De errores brillantes. Bianca, Rose, Brun, Lirio, Marianne, Jasmine. ¿Estás seguro de esto? Archer me preguntó desde su posición de descanso frente a mí en nuestro compartimiento de pasajeros compartido. No. Respondí sin rodeos, mirando por la ventana del tren. Tenía un tipo de plan ad hoc, o más bien, una serie de opciones y herramientas disponibles que podía aplicar en cualquier situación dada que pudiera surgir durante mi visita. Pero decir que tenía un plan sería una broma, lo que significaba que expresar cualquier cosa que se pareciera vagamente a la confianza en dicho plan hipotético sería igualmente ridículo. Hace unos meses me habría preparado, no sé, tal vez una sola opción, lo pensé a mitad de camino y dejé el resto al azar. O peor aún, hizo todo un plan altamente meticuloso. No había nada inherentemente malo con ninguna de esas opciones, pero según mi experiencia, no funcionarían. No porque mis planes rara vez lo hagan, sino porque tenía alrededor de una docena de recuerdos conflictivos entre Archer y yo que me decían que los planes solo funcionaban cuando eran simples y difíciles de frustrar. Nada sobre mi situación actual se podía resolver de una manera simple, lo que significaba que cualquier plan que pudiera construir para manejarlo sería patéticamente fácil de frustrar incluso por la más mínima variación. Así que hice lo que Archer aparentemente había estado haciendo durante la mayor parte de su vida, y asumí que todo se iba a ir al infierno antes de tiempo, y luego me preparé en consecuencia. Lo que me lleva ahora. Habían pasado 2 días desde mi conversación improvisada con mi madre, y uno desde mi conversación más reciente con Velvet en el centro comercial. Decir que estaba nervioso sería quedarse corto. Entonces, ¿por qué estás tan tranquilo? Archer preguntó con curiosidad, levantando una ceja en caso de que no pudiera entender cuán dudoso pensaba que era todo esto. Porque al menos es poco probable que muera. Respondí distraídamente, dejando que mi mano se desviara hacia la bolsa de cristales de polvo en mi cinturón, por lo que debe haber sido la milésima vez ese día. Algunas pruebas rápidas por la mañana me habían dicho en términos inequívocos que mis circuitos estaban, a falta de una palabra mejor, fritos. No era que Magecraft doliera más de lo habitual, porque en realidad era todo lo contrario. Correr prana a través de mis circuitos era prácticamente indoloro para mí en este momento. El problema era que todavía estaba muy lesionado por nuestra pelea con Caster, y un análisis estructural rápido era todo lo que necesitaba para confirmar que hacer demasiado con mis circuitos en este momento solo empeoraría mi condición física cuanto más tiempo lo hiciera. Simplemente no se sentía así. Supongo que podría atribuir eso al daño nervioso mágico del que Archer estaba hablando. Eso es, sorprendentemente frío de tu parte. Archer señaló que sus cejas se elevaban ligeramente, ya sea en agradable sorpresa o en estado de shock, no podía decirlo. Quiero decir, creo que tengo suficiente preparación para que mis amigos puedan escapar. Si mi mamá tiene las mismas preocupaciones que Ospin sobre su tratado de paz, entonces probablemente dejará ir a mis amigos una vez que me tenga. Comencé, poniendo en palabras pensamientos que habían estado dando vueltas en mi cabeza durante la mayor parte del último día y medio de furiosa preparación. Pero... Archer empujó, girando su dedo en un movimiento de seguir adelante. Pero lo que no puedo garantizar es que podré escapar. Mis padres han estado haciendo todo esto de Magecraft desde hace un tiempo, y definitivamente no puedo manejarlos a ellos y a mis hermanas con mis limitaciones actuales. Terminé con el ceño fruncido, volviéndome hacia la ventana y el paisaje que me pasaba a velocidades cegadoras. Y ahí estaba el problema realmente. Archer y yo pensamos que con mi condición actual, podría hospedarlo durante tal vez un minuto antes de que la quemadura en mis circuitos comenzara a matarme. Incluso lo más probable era que saliera del otro extremo de esa experiencia tan quemado como Archer o no lo hiciera en absoluto. Y eso significaba que, al menos por el momento, prácticamente no era un maestro, que era mi principal ventaja sobre mi familia en primer lugar. Entonces, si no es probable que te maten, y es probable que tus amigos no mueran, entonces todo parece estar saliendo a tu favor.
Archer dijo encogiéndose de hombros. Había sido, extrañamente relajado para el último día o dos. Por supuesto, más o menos le había dicho que iba a tratar de lograr la magia verdadera en mi vida, y la magia dijo que la magia podría o no dejarme sacarlo del trono y abofetearlo en un cuerpo, pero aún así era realmente raro. No era solo que estaba relajado, también estaba, generalmente melancólico. Después de haber dicho su granito de arena sobre Arturia, se detuvo y le miró a los ojos de vez en cuando, como si estuviera recordando algo. Y fue espeluznante porque cuanto más lo hacía, más Archer comenzaba a actuar como Shirobemilla. Milla. Todavía era bastante propenso a descartar cualquier cosa por debajo de un cierto nivel de peligro como un problema, y todavía prefería señalar formas letales de resolver mis problemas, pero casi se sentía como si solo estuviera haciendo los movimientos. Básicamente, estaba actuando como una persona real y no como un perro guardián perpetuamente amargado. Y fue raro. Yo, en realidad no puedo dejarlo ir. ¿Qué demonios te pasa? Dije, descarrilando completamente la conversación, y volviéndome para mirarlo con el ceño fruncido. Archer se congeló como un ciervo en los faros por un segundo antes de burlarse de mí como siempre lo hacía cuando pensaba que estaba haciendo un dolor. ¿Qué significa eso? Respondió con voz molesta. Ustedes son todos, medunó, feliz casi. A veces simplemente miras fijamente una pared o algo así durante 15 minutos y luego comienzas a reírte para ti mismo sin ninguna razón. Es espeluznante. Le expliqué completamente en serio. La boca de mis sirvientes se abrió y cerró un par de veces, como si no estuviera seguro de qué decir a eso antes de encogerse de hombros con indiferencia y volver a su asiento como si no fuera solo un fantasma intangible. Solo estaba recordando que algunas cosas son todo. Dijo con indiferencia. Sentí que mis cejas subían lentamente por mi cara hasta que prácticamente tocaban mi línea del cabello, una expresión que Archer obviamente no apreció porque me frunció el ceño de nuevo. ¿Qué? Mordió. Quiero decir, ¿alguien te ha dicho alguna vez que puedes ser sorprendentemente terrible mintiendo a veces? Repliqué incrédulo. Una vez más, Archer parecía perdido por una respuesta, 2 en un día. Bello. Pero luego rápidamente tuvo una mirada pensativa en su rostro y decidió explicarse, lo que en sí mismo era extraño para él. Por regla general, no tengo una comprensión asombrosa de mis propios recuerdos cuando me convocan. Mi maestro aparentemente tiene la costumbre de hacerlo mal. Comenzó, dándome una mirada aguda a la que solo pude gruñir en respuesta. Definitivamente me tenía allí. Nuestra situación sería mucho más fácil si no tuviera que dejarlo pelear usando mi cuerpo todo el maldito tiempo. Incluso cuando logro recordar cosas, está fragmentado y, a menudo, es contradictorio. He hecho todo esto tantas veces que ni siquiera sé realmente qué versión de yo termina siendo yo. Continuó, gesticulando hacia sí mismo con un pulgar para enfatizar. Sin embargo, eso realmente no explica nada. Le señalé con cautela, asumiendo que tarde o temprano iba a llegar a su punto. No, pero, desde que convocaste a saber es como, todos esos recuerdos fragmentados se están encajando en su lugar. Por primera vez en mucho tiempo puedo recordar constantemente el curso de mi vida. Declaró algo incierto, como si no estuviera seguro de si yo entendía el significado de su declaración. Extrañamente, más o menos lo hice. Quiero decir, había estado revisando los recuerdos de varias versiones de Shirobemilla durante unos meses, así que sabía mejor que la mayoría lo extraña que era su vida y sus tiempos, independientemente de lo que, línea de tiempo supongo que sería la palabra, él estaba dentro. En la parte posterior de mi cabeza, comencé a plantear la hipótesis de que tal vez la razón por la que Archer era una máquina de matar tan dura y eficiente era la falta de esos recuerdos, pero decidí no mencionárselo hasta que tuviera más pruebas de ese fin. Además, nada de eso realmente importa. No respondiste a mi pregunta. Archer dijo, saludándome con la mano para desviar mi atención de mi propia reflexión. ¿Eh? Oh, cierto. Bueno, incluso si no me matan, probablemente podrían mantenerme encerrado indefinidamente. O al menos hasta que mis circuitos sanen lo suficiente como para convocarte de nuevo. Le expliqué, todavía masticando mis nuevas revelaciones con respecto a Archer como un medio para distraerme de mis problemas actuales.
No tuve que explicarle a Archer lo malo que sería después del hecho. Incluso si eventualmente pudiera hacer que Archer me rescatara, había muchas maneras en que un mago podía hacer que una persona se sintiera miserable sin matarla, y desafortunadamente estoy bastante seguro de que mis padres habían inventado la mayoría de ellas. Maldito. Ahora estaba pensando en ello de nuevo. Haciendo una mueca ante ese pensamiento, una vez más me volví hacia la ventana. Hoy iba a apestar. Oh. Al final resultó que, mi familia aparentemente confiaba en mí hasta donde podían arrojarme. Lo cual, aunque bastante lejos en algunos de los casos de mis hermanas, todavía no fue suficiente para dejarme sin compañía desde la estación de tren hasta la casa. O al menos, esa es la lógica que supongo que tomó la decisión de tener a mi padre esperándome en la plataforma, saludándome felizmente como un padre normal, saludando a un niño que regresa de la escuela. ¿Sabes? No soy un inválido, ¿verdad? Le gruñí mientras me acercaba desde las puertas del tren, sin siquiera molestarme en tratar de esconderme de él. Como siempre, básicamente no había nadie más bajando en Ansel, principalmente porque estaba tan cerca de la última parada que no había ninguna diferencia y realmente no había nada de particular interés aquí, excepto mi familia. Una situación que estaba empezando a pensar era más por diseño que por coincidencia dado lo lejos que estaba Ansel de Beacon y, en consecuencia, de Ospin. Para ser justos, la última vez que hablamos, la mayoría de tus costillas estaban peligrosamente cerca de salir por tu espalda. Mi papá señaló, moviendo las cejas hacia mí de una manera que estoy seguro de que pensó que era desarmante o amigable. Aura papá. Aura. Dije, poniendo los ojos en blanco y eligiendo ignorarlo en su mayor parte, es decir, hasta que mis ojos se fijaron en la espada que colgaba casualmente de su cadera. Ahora que solo has tenido durante unos meses y no tienes idea de cómo usarla correctamente. Me reprendió, esposándome torpemente en la parte posterior de la cabeza para demostrar su punto. Creo que esperaba que de alguna manera no redujera el daño con mi aura o algo así, pero en este punto estaba tan acostumbrado a ser golpeado hasta la muerte que ni siquiera me molesté en alejarme del ataque. La mano de mi padre rebotó en la parte posterior de mi cabeza con un pequeño destello, después de lo cual lo miré molesto antes de volver mi mirada a su espada como si nada hubiera pasado. Supongo que asististe a Beacon por un tiempo allí, dijo Nicholas, su sonrisa siempre presente se desvaneció solo un poco antes de que inmediatamente se iluminara nuevamente a mi interés. ¿Te gusta? No suelo usarlo en la ciudad, pero algunos niños intentaron entrar en nuestra casa el otro día. Nunca se puede ser demasiado cuidadoso. Dijo con chispa, acariciando cariñosamente la simple espada corta en su envoltura de cuero. Quería gritar solo de verlo tocar la cosa. No tenía idea de qué demonios estaba hecho porque no podía agarrarlo estructuralmente sin tocar físicamente la cosa, pero irradiaba bastante prana. Era como ver a alguien paseando por la ciudad con una ojiva nuclear atada a su cadera. Esa es la cantidad de poder que estaba rodando de la maldita cosa. Arquero, ¿ves la espada? Le pregunté a mi sirviente a través de nuestro enlace, incluso mientras luchaba por mantener mi rostro sin entusiasmo y mi atención menos notable en el arma. Archer estaba, en gran parte debido a la preocupación de que mi padre pudiera detectarlo, actualmente de pie en la parte superior del hospital, un punto de vista desde el que supuestamente podía ver todo el camino hasta mi casa. Es hecho de filósofo. Piedras. Mordió, diciendo cada palabra como si le doliera físicamente hacerlo. ¿Y una piedra filosofal lo es? Le pregunté al mismo tiempo que le dije. Croce Amors es mejor, en un tono malhumorado a mi padre, quien sonrió ante la declaración como si acabara de contar un chiste gracioso. Piedra mágica creada por un famoso alquimista que se supone que otorga vida eterna y la capacidad de transmutar cualquier material en cualquier otro material. Arquero afirma de hecho. Esa vieja cosa apenas funciona. Me sorprende que te dejen usarlo en esa escuela tuya. Dijo mi padre, dándome un codazo en el costado mientras continuábamos nuestra lenta caminata por las calles de Ansel. Me salvó la vida. Dije sin rodeos, ignorando la forma en que Nicholas parpadeó sorprendido por un momento después de que hablé. Entonces, ¿dónde está ahora? ¿Lo dejaste en la escuela? Puedo hacer que te lo envíen si quieres.
se ofreció después de pensarlo un segundo. Resoplé, ignorando el hecho de que obviamente no esperaba que volviera a la escuela para conseguirlo yo mismo. Obviamente no sabía que Cross y Amor se había roto por un tiempo, un hecho que encontré secretamente hilarante. No, está bien. No es como si fuera a ninguna parte. Solo necesita un poco de lubricación y funciona bien para mí. Dije en lugar de explicar nada de eso. No tenía ninguna duda de que probablemente estaba al tanto del elemental que una vez vivió dentro de la espada, lo que significaba decirle que rompí, que haría sonar las alarmas en su cabeza. El silencio cayó entre nosotros durante un par de segundos, mientras las calles familiares de Ansel se desvanecían y atravesábamos el camino boscoso hasta nuestra casa en las afueras de la ciudad. Mi padre parecía que estaba tratando de encontrar una manera de decir algo y yo tenía una buena idea de qué, así que lo ignoré en lugar de consultar con Archer. ¿Somos buenos?, pregunté preocupado. Por un segundo le ahorré un pensamiento a Penny, a quien había llegado a quedarme por el simple expediente de darle a Ironwood uno de mis viales de Arcrust para estudiar o usar. Realmente no me importaba. Sin embargo, había otras razones por las que tenía que hacer ese intercambio. ¿Cómo? El Goulead todavía no ha llegado, no. Te mantendré informado. Archer dijo, luego se quedó en silencio. Sí, me di cuenta muy pronto de que una de las maneras más fáciles de alejarme de mis hermanas si decidían evitar que me fuera era huir. Si a mis padres les importaba mantenerme con vida, no podían simplemente volar mi viaje desde el cielo, y estaba bastante seguro de que ninguna de mis hermanas podía volar, así que a menos que una de ellas fuera capaz de viajar grandes distancias a gran velocidad, pista, no podían, entonces, al menos, tenía al menos un medio para escapar en caso de emergencia. Kido, sabes que no vas a volver a la escuela, ¿verdad? Mi papá finalmente dijo, sacándome de mis propios pensamientos y llamando mi atención hacia él justo cuando llegamos al borde del patio. Eché un vistazo y me detuve, haciendo que mi padre, que se había adelantado un poco a mí, se volviera y me diera una mirada inquisitiva. No conozco a papá. Estoy aprendiendo toneladas de cosas útiles allí. Dije inocentemente, extendiendo una mano para descansar contra un árbol cercano aparentemente al azar. Con una facilidad rápida y practicada, dirigí mi voluntad y una cantidad segura, bastante pequeña, de prana hacia la sala rudimentaria anclada al árbol. Si estuviera tratando de entrar en la casa sin que nadie lo supiera, esto no habría funcionado. Deshabilitar la palabra de una manera tan descuidada enviaría una advertencia a quien lo hiciera tan fácilmente como lo haría caminar a través de la cosa. Pero no estaba tratando de ser astuto. De hecho, estaba tratando de hacer lo contrario. Todo tipo de cosas. Repetí, extendiendo la palabra a todos con aire de suficiencia antes de volverme para observar la expresión en el rostro de mi padre. Me sorprendió descubrir que, en lugar de estar molesto o preocupado, prácticamente estaba teniendo un colapso apopléctico. Por un lado, esto significaba que mostrarle un poco de Magecraft había logrado su objetivo de distraerlo de la sala que había derribado para que Assassin pudiera superarlo. Por otro lado, mi papá prácticamente se había teletransportado frente a mí para golpear sus manos sobre mis hombros de una manera demasiado agresiva, que en realidad hizo que mi aura brillara ligeramente en respuesta al impacto. Sus ojos estaban muy abiertos de indignación, y estaba sonrojado y respirando con dificultad, como si hubiera estado gritando durante horas, a pesar de la conversación perfectamente nivelada que habíamos estado teniendo hasta ese momento. Jaune. Esto es muy importante. Dime que no empezaste a aprender esa excusa mediocre para un truco de salón que Osbin llama Magecraft. Dijo apresuradamente, con los ojos muy abiertos y maníacos mientras buscaban en los míos. No. Soy autodidacta. ¿Sabías que el bisabuelo tenía este diario lleno de hechizos? Me desvié con calma, tomando nota de la forma en que mi papá se relajó en el momento en que lo refutí. Por alguna razón, la idea de aprender Magecraft de la manera tonta en que Crow lo usaba parecía realmente angustiarlo, aunque no pude entender por qué. Bien. Es decir, bueno. Respiró bajo, antes de mirarme a los ojos de nuevo. Escucha Jaune, sé que hemos sido un poco duros contigo, pero hay algunas cosas que simplemente no sabes, ¿de acuerdo?
Una vez que te entrenemos adecuadamente, será más fácil de entender. Dijo en lo que supongo que pensó que era un tono de voz tranquilizador. El problema era que la forma en que lo dijo sonaba tan cerca de la forma en que me desviaría cuando le pregunté sobre el entrenamiento de Hunter que inmediatamente me puso nervioso. Ni siquiera creo que se diera cuenta, porque a pesar de mi repentina mirada concisa hacia él, solo sonrió y volvió a caminar por el camino hacia la casa como si la conversación estuviera resuelta. Maldito papá, murmuré en voz baja después de él. La peor parte de todo esto fue que seguí queriendo darle a mi familia el beneficio de la duda. Esperando más allá de todo lo que mis experiencias pasadas me habían dicho, que tal vez tenían una muy buena razón para todo lo que hicieron. Pero hasta ahora todo lo que estaba recibiendo era más de lo mismo. Tal vez cuando seas mayor. Es demasiado para ti en este momento. No lo entenderías. Había estado recibiendo lugares comunes como ese toda mi vida de una forma u otra. Ahora que realmente tenía lo que quería, simplemente no tenían la misma influencia sobre mí que alguna vez tuvieron. Como ninguno en absoluto. Todavía preocupado por todo este esfuerzo, comencé a avanzar una vez más hacia la puerta principal de mi casa, solo para ser detenido por un misil negro y rojo que se desdibujaba a través de la puerta principal y pasaba junto a mi padre antes de golpearme el estómago y enviarme tendido sobre mi trasero. Jaune. Ruby lloró felizmente, habiendo logrado de alguna manera abrazarme y desconectarme antes de que terminara de caer y, por lo tanto, evitó seguirme al suelo mientras lo hacía. Hola Rubes. ¿Cómo están los trucos? Dije con genuina felicidad, sintiendo que algo de la tensión me abandonaba una vez que había confirmado visualmente que ella estaba más o menos bien. Genial. Tu mamá y tu papá son realmente amables. E hicieron galletas. Ella exclamó, lanzando sus manos al aire triunfalmente. Estaba a punto de reírme de su obvia alegría, cuando noté algo muy perturbador en el contorno de las niñas más pequeñas y decidí señalarlo. Oye, ¿dónde está Crescent Rose? Dije con curiosidad, señalando el lugar donde normalmente podría ver su arma saliendo de detrás de su espalda. Sus ojos se iluminaron por un segundo y se congeló en su lugar como un personaje de videojuego que había fallado antes de volver al movimiento, levantándome con ambas manos y tirando de mí hacia la puerta. Común. Todos están esperando. Dijo Ruby, sin responder por completo a mi pregunta anterior. Fruncí los labios en respuesta a la obvia muestra de rareza, y envié una mirada sutil hacia mi padre, quien simplemente se encogió de hombros como si dijera, no es mi idea. Está bien, está bien. Puedo caminar solo, ¿sabes? Dije, sacudiendo mi brazo libre de Ruby y siguiéndola con una risita tensa que tenía que trabajar realmente para no permitir que se convirtiera en un gruñido de frustración. Obviamente, no debería haberme sorprendido por este desarrollo, no tenía mucho sentido dejar que tus rehenes tuvieran armas en ellos, pero algo acerca de que Ruby estuviera separada de su bebé y no importarle me pareció una perversión tal de su personaje que inmediatamente quise golpear a alguien por ello. Hola a todos. Aún está aquí. Ruby gritó en la casa en el momento en que pasamos por la puerta principal. Al principio no pasó nada, pero luego, como una marea de humanidad, todas mis hermanas, amigos y compañeros de equipo comenzaron a salir de la casa, uniéndose en una gran multitud de personas que llenaban la entrada, la escalera y parte del pasillo que conducía a la cocina. ¿Qué pasa, chico? Vómito. Jan llamó estridentemente desde cerca de la parte posterior de la multitud. ¿Cuál es la historia de eso? Lily preguntó con curiosidad desde donde estaba apoyada contra una pared cercana. Oh hombre. Nuestro primer día de escuela prácticamente murió de mareo en el Boulevard. Fue hilarante. Jan respondió, antes de que toda la sala se convirtiera en una gran mezcla de personas que me saludaban y se disparaban anécdotas y bromas entre sí. Fue súper raro. Como si todos mis amigos acabaran de ser absorbidos por el resto de mi familia y de alguna manera se hubieran asimilado mientras yo no estaba mirando. Fue solo cuando miré más de cerca que me di cuenta de la incomodidad de todo. La forma en que mis hermanas estaban claramente sobreactuando sus respuestas, o repartiendo aperturas fáciles para que mis amigos de Beacon hablaran. Más que eso, la forma en que Pirra se movía lentamente para acercarse a mí, o la forma en que sus ojos seguían sutilmente a todos en la habitación, como si se prepararan para una pelea.
o la forma en que Ren y Nora se mantenían unidos. Quiero decir, siempre estaban pegados, pero en este momento era menos de una manera pegajosa de Nora y más de un animal asustado acurrucándose juntos. No sería muy obvio para nadie más, pero había pasado un periodo de tiempo bastante decente conociendo a los dos, aunque solo fuera porque Ren tomó algo de trabajo para entender realmente. Hola chicos. Dije fácilmente en el ruido, saludando a todos a la vez y luego acercándome para abrazar a Pirra. Ella, por supuesto, se puso completamente rígida en el contacto, pero no pude evitarlo. Realmente extrañaba a mis amigos, e incluso si no hubiera estado exactamente corriendo en círculos y gritando al respecto, la idea de que estaban siendo retenidos como rehenes era tan inductora de ansiedad que podía contar la cantidad de horas que había dormido estos últimos 2 días con una mano. Tengo un plan. Susurré sigilosamente al oído de Pirra mientras nos acercábamos, incluso mientras ella se relajaba lentamente el tiempo suficiente para corresponder al abrazo, dándome un solo apretón a cambio. Jaune primero. Pirra comenzó a responder, pero fue ahogada por una fuerte tos falsa que emanaba de algún lugar a mi izquierda. Ya sabes Jaune, mantenernos a todos esperando fue excepcionalmente grosero. La voz altiva de Weiss sonó, haciendo que Pirra se alejara de mí sorprendida. No la culpé. Éramos amigos, pero en realidad no nos abrazamos durante largos periodos de tiempo. Debe haber sido incómodo para ella. Arrepentido. Voy a compensarte. Lo intenté, sin estar muy seguro de por qué me estaba mirando tan fijamente después de que Pirra se había desconectado de mí. Durante un rato nos miramos el uno al otro, como dos pistoleros preparándose para dibujar, y casi me di por vencido y le pregunté qué quería cuando Pirra saltó para salvarme, con la cara todavía ligeramente enrojecida por la vergüenza. ¿Por qué no le damos espacio a Jaune? Estoy seguro de que está cansado del viaje. Ella dijo, haciendo que la multitud comenzara a separarse a regañadientes, cuando mis hermanas comenzaron a alejarse lentamente para hacer lo que sea que estuvieran haciendo antes de que yo llegara. El equipo Rubí y el resto de mi propio equipo se arremolinaron un poco más, pero Pirra y Weiss simplemente se miraron fijamente un poco antes de alejarse el uno del otro. Observé pasar el intercambio con una expresión inquisitiva en mi rostro antes de atribuirlo a cosas de chicas y archivarlo rápidamente para su posterior consideración. Chicos, adelante, voy a hablar con mi papá por un momento. Dije, saludando a mis amigos por un minuto antes de pasar junto a todos ellos para dirigirme hacia la cocina. Noticias para mí. Mi papá dijo con una risa tensa, aparentemente todavía un poco sacudido por su pequeño ataque de manía en el patio. Lo ignoré, un poco molesto por lo fácil que era caer en patrones normales con él ahora que estaba en casa de nuevo. Mi padre casi siempre me había tratado como el hombre heterosexual para su acto de comedia. Por razones que no podía entender, parecía que le encantaba decir cosas que iban a molestar a la gente, solo para que pudiera corregirlo o refutarlo segundos después. Era una dinámica que solía disfrutar cuando era niño, y luego me aburría a medida que crecía, principalmente porque parecía que solo lo estaba haciendo porque no podía pensar en una forma mejor o más íntima de manejarme. Todavía él, más o menos intentado, supongo. Soy Ome. Subí las escaleras hasta donde mi madre probablemente se estaba relajando en su habitación leyendo un libro o algo así. Haciendo Magecraft posiblemente. Honestamente, siempre había asumido que mi madre no tenía un pasatiempo hasta hace poco. Ahora, todo el tiempo que parecía pasar en su habitación con la puerta cerrada comenzaba a adquirir una sensación claramente maga cuando reexaminé mis recuerdos sobre el tema. Querida, escuché la voz caprichosa de mi mamá llamarme. 5 minutos más tarde me encontré en un incómodo grupo en la cocina con mi padre sentado en la mesa frente a mí. Su expresión todavía estaba algo angustiada como resultado de su pánico anterior, pero estaba haciendo un buen trabajo al mantenerlo bajo control. Mientras tanto, mi madre había entrado en la habitación e inmediatamente puso a hervir una tetera. Se apoyó fácilmente contra el mostrador de la cocina enmarcado, contraste con la tensión obvia de mi padre, y me dirigió una sonrisa cómplice mientras lo hacía. Fue lo suficientemente discordante como para descubrir que solo podía hacer una mueca en respuesta a la provocación.
Mi papá podría estar preocupado por qué hacer a continuación, pero Juniper Ark claramente no tenía tales problemas. En lo que a ella respecta, ya había ganado una noción de la que aún no planeaba desengañarla. Entonces, ¿cuándo vas a enviar a mis amigos a casa?, dije, abriendo la conversación. Mi papá resopló ante la pregunta antes de hacer una mueca tímidamente ante la mirada aguda que mi mamá le disparó en respuesta a la pregunta. Primero, ¿por qué no nos cuentas cómo los conoces, queridos? No tienes muchos amigos. Mi madre dijo diplomáticamente. Están en el mismo año que yo, mamá. Compartimos clases. La mitad de ellos están en mi equipo. En la escuela. Que están desaparecidos. Dije sin rodeos. Tomé un regocijo sutil en la expresión ligeramente sorprendida que mi madre me disparó cuando hablé. Fue una expresión que inmediatamente se convirtió en una de angustia cuando finalmente respondió a mi declaración. Bueno, sí, reuní, quise decir, ¿con cuántos de ellos estás durmiendo? Ella dijo, ¿qué? Ninguno. Chillé después de un segundo para procesar. Pero, ¿vives con ellos? Mi mamá repitió, obviamente sin comprender la declaración. Eso no lo hace, los hipnotizaste a todos, ¿por qué no preguntar? Repliqué, notando la completa falta de cualquier signo de culpabilidad ante la acusación. Kido, te amo, pero no hay forma de que quiera escuchar sobre tu vida sexual. Dijo mi papá, respondiendo tanto por él como por mi madre a la vez. Entonces, ¿por qué preguntas ahora? Respondí horrorizado. Tienes que saber que ya somos una familia Magus querida. Obviamente no somos tan estrictos como podríamos ser, pero, comenzó mi madre, arrastrándose después de un segundo. Nuestro linaje nos importa, es lo que tu madre está tratando de decir. Solo queremos dejarte un mundo que es mejor que este. Pensamos que si te hubieras enamorado de una de esas chicas, podríamos hacerlo bien, arreglos. Mi papá dijo con delicadeza. O más bien, probablemente estaba apuntando a la delicadeza, pero terminó aterrizando en algún lugar más cercano a lo siniestro, al menos en mi opinión. Aún más que eso, la forma específica en que había dicho déjate un mundo era tan supervillana del libro de texto que casi me estremecí cuando lo escuché. Arreglos. Derecha. Hice una pausa sin saber realmente cómo expresar lo que quería. Honestamente, a pesar de haber venido aquí con un plan y toda la voluntad del mundo para arrasar este lugar si tuviera que hacerlo, me sentía decididamente pequeño. A pesar de que había estado disparando verbalmente a mis padres desde que regresé a casa, realmente no había visto la clara oportunidad de atacar que había estado esperando. O mejor dicho, una justificación obvia. Incluso ahora, estaba sentado en mi cocina y recibiendo más atención de ellos de la que había recibido desde que tenía 10 años. Intelectualmente sabía que la mayor parte de lo que habían dicho y hecho tenía un contexto de fondo mucho más villano de lo que parecía, pero aún así, me sentí muy parecido al viejo Jaune. El Jaune que se quejaba de ello, pero finalmente cedía a las demandas de sus padres, o se callaba en silencio cuando se miraba con recelo. Si se trataba de eso, haría lo que tuviera que hacer, pero eso en realidad lo empeoró. Así que estaba sentado aquí, dando vueltas sobre el tema de las chicas en lugar de denunciar a los malos como debería haber sido. Con una rápida mirada hacia arriba, me di cuenta de que mis padres me miraban expectantes, esperando pacientemente a que continuara mi pensamiento pícaro. Entonces pensé en Nora y Ren, acurrucados en la parte posterior de mi familia como animales enjaulados, mirándose unos a otros como si estuvieran en lo profundo de los Grimlands, y mi determinación se reafirmó. Sí, sobre eso. Encontré tu libro en la biblioteca de la escuela. Dije con la mayor calma posible, aunque estoy seguro de que el ligero temblor en mi voz no pasó desapercibido. Esa cosa vieja. Solo estaba aprendiendo entonces. ¿Fue útil? Mi mamá preguntó, su expresión se convirtió en una de interés franco. ¿Útil? Mamá, ni siquiera pude leerlo. Algunos estudiantes de clase alta tenían la cosa. Lo primero que intentaron hacer cuando llegué al campus fue matarme, porque tu libro lo decía. Señalé con firmeza, y me sentí gratificado por la expresión incómoda y agria que cruzó la cara de mi madre mientras me escuchaba.
Pero seguramente Ospin, mi madre ofreció después de un momento de consideración, solo para ser cortada rápidamente por mi padre cuando tuvo otro de esos extraños cambios de humor suyos. ¿Cuáles eran los nombres de los pequeños meados? Dijo fríamente, su mirada se entrecerró y sus manos se flexionaron alrededor de algo que solo él podía ver. No lo soy, traté de responder, con la intención de rechazar su pregunta, sino ignorarlo por completo, pero fui interrumpido por el sonido de Nicholas Ark golpeando sus puños contra la mesa de la cocina con tanta fuerza que más o menos explotó como una granada de metralla muy débil. Trozos de madera y tornillos pasaron junto a mí, con varios trozos más grandes rebotando en mí, drenando mi aura en el proceso. Pude ver destellos de luz provenientes de mi madre, diciéndome más o menos lo mismo que le había sucedido a ella. Mi papá, aunque no había destello de aura allí, simplemente capeó la tormenta de proyectiles, como si ni siquiera estuviera allí, permitiendo que su ropa se rasgara ligeramente por el bombardeo a pesar de que la piel debajo estaba casi completamente intacta. Este no es un juego, Jaune. Estamos tan cerca de terminar lo que tu abuelo comenzó. Si algo te sucediera, entonces yo no, me despotricó, su expresión se volvió cada vez más maníaca cuanto más hablaba. Nicolás. Mi madre intervino, claramente con la intención de evitar que se calentara demasiado. Desafortunadamente, él la ignoró para continuar su diatriba. Ni siquiera sé cuánto tiempo tomaría recuperarse. ¿Sabes siquiera lo valioso que eres? ¿Cuánto trabajo se invirtió en hacerte? Años de Caster. Mi mamá siseó, haciendo que tanto yo como mi padre nos congeláramos en su lugar. Miró en algún lugar entre molesta y decepcionada por el repentino arrebato, y me dirigió una mirada de disculpa después de mirar a mi padre lo suficientemente fuerte como para obligarlo a alejarse de ella petulantemente. Lo siento, querida. Hay muchas cosas que no entiendes en este momento. Ella se disculpó, volviendo un ojo crítico a la cocina dañada. Entonces explícalo. Dije sin rodeos. No estoy seguro de que realmente lo entenderías si lo hiciera. Ella admitió con un encogimiento de hombros despectivo, todavía sin mirarme realmente. ¿O quieres decir que no entendería cómo ser un cazador, o cómo manejar Magecraft, o cómo hacer otra cosa que no sea lo que me dices? No soy una mamá robot. He luchado, y he sangrado, y he matado para conseguir lo que quiero. Y si no hubiera secuestrado a mis amigos, todavía estaría exactamente donde quiero estar, que es lo más lejos posible de aquí. Gruñí, mi ira alcanzó su punto máximo. Así que solo, dime por qué. Le supliqué, toda la rabia se drenó de mí solo para ser reemplazada por un cansancio profundo en los huesos. ¿Quieres que te diga por qué hemos pasado toda tu vida tratando de mantenerte a salvo? Tratando de mantenerte alejado de la magia peligrosa y los monstruos aterradores. Somos tus padres. Mi madre dijo intencionadamente, volviéndose hacia mí y dirigiéndome una mirada que gritaba, estás a punto de aterrizar ti. Sabes, mamá, en realidad podría creer que si no tuviera una comprensión bastante decente de qué tipo de psicópata amoral era el mago promedio. Ya sabes, del tipo que escribe libros sobre arrancar los nervios de la gente por diversión. Respondí, mi mano cayó sobre la bolsa de piedras en forma en mi cadera, por si acaso. Ojalá hubiera podido traer mi escudo, pero era extremadamente llamativo y, lo que es más importante, les diría a mis padres exactamente lo bueno que era en Magecraft con solo una mirada. Ah, entonces Ospin ha estado llenando tu cabeza con sus mentiras. Mi madre dijo secamente, sus ojos se dirigieron a mi mano, donde descansaba y luego volvieron a mí con tristeza. Claro. Vamos con eso. Manera de no responder a la pregunta, por cierto. Además, no creo que papá signifique lo mismo que cualquier otra persona cuando dice que me hizo. Opiné, asegurándome de mantener un ojo en el hombre en cuestión, que tenía una expresión extremadamente complicada en su rostro. Si te lo decimos, no hay vuelta atrás. Dijo mi padre, rompiendo la tensión entre mi madre y yo. Su expresión era ferozmente determinada y sutilmente triste al mismo tiempo. Como si realmente considerara que explicarme las cosas era malo para mí en general. Por breves momentos sentí un destello de memoria parpadear más allá de una noche de luna con un padre que no era el mío. Fue seguido inmediatamente por un tremendo dolor de cabeza que no hizo nada para disminuir mi estrés en el momento. Literalmente torturaste a la gente.
mientras estabas en la escuela secundaria. A menos que estés a punto de decirme que el objetivo es la paz mundial, estoy a punto de renunciar a mi apellido. Dije con el ceño fruncido. Es lindo que pienses que Ark es en realidad tu apellido. Nicolás refunfuñó molesto, todos los rastros de mi amable padre imbécil se habían ido de él. Bueno, yo tampoco voy a ser un flamel. Respondí, casi por reflejo al hub. Nicolás hizo una leve mueca ante eso, pero siguió adelante con su punto. No. Eso tampoco. Mira, Ark no era el nombre de tu abuelo. Era el nombre del hombre que mató cuando llegó aquí. Nicholas dijo con una risita que estaba completamente desprovista de alegría. Miré a mi madre en busca de confirmación, y aunque ella todavía estaba claramente de humor para castigarme por mi insolencia, simplemente puso los ojos en blanco como siempre lo hacía cuando papá se ponía demasiado teatral con una de sus historias. ¿Qué demonios significa eso? Dije, mi mano se alejó de mi bolsa de piedra en forma ahora que parecía que realmente estaba llegando a alguna parte. Bueno, su bisabuelo fue, si hay que creer en sus frecuentes quejas, algo así como un aprendiz fallido de un hombre llamado Kishchurselrekcheschoenor. Dijo Nicholas, haciendo una pausa para verificar mi expresión de reconocimiento. No sabía el nombre, pero por si acaso, se lo arrojé a Archer. Kishchurselrekcheschoenor. ¿Suena a una campana arquero? Subrepticiamente envié a mi siervo, el caleidoscopio. ¿Está en la habitación contigo? Si es así, deberías correr. Mi siervo me respondió seriamente. La respuesta de Archer me dejó significativamente menos que contento. El caleidoscopio, porque reconocí eso desde alguna parte. No es reciente, pero, no fue Archer quien lo mencionó esa vez. ¿Algo que ver con la luna? ¿No es ese el tipo que mató a la luna en tu planeta o algo así? Pregunté. Sí. Archer respondió con calma y sucintamente, lo que me asustó. Sobre todo porque en lugar de corregir mi declaración obviamente exagerada, simplemente la había aceptado. Como si matar la luna fuera un logro tan obvio que no soportara pensarlo. ¿Qué fue, chiflado? Mi padre debe haberme notado pálido ligeramente cuando todas las implicaciones se asentaron, porque asintió con la cabeza con aprobación, aunque no tengo idea de por qué. Tu abuelo fue aparentemente una tremenda decepción para su maestro, que quedó varado aquí y se le dio la tarea de dominar lo suficiente del caleidoscopio para regresar. Obviamente, mi padre dijo, haciendo una pausa para agitar una mano alrededor de nosotros. Fracasó. Eso no me dice literalmente nada sobre por qué ustedes dos son padres tan terribles, y por qué mi apellido es falso. Dije cuidadosamente. Estoy llegando a eso. Verás, tu abuelo sabía que no tenía ninguna posibilidad de regresar a casa usando el caleidoscopio. Si True Magic fuera tan fácil de dominar, entonces todos lo estarían haciendo. Así que en su lugar, recurrió a la magia de su propia familia, utilizando una aplicación liberal del hipnotismo para congraciarse con una familia relativamente rica para alimentar sus esfuerzos. Dijo Nicholas, su rostro se torció en una sonrisa cruel. Sentí que mi tripa se retorcía en un nudo mientras hablaba, sintiendo de alguna manera como si realmente no quisiera saber qué iba a decir a continuación. Verás, la familia Innsvern de la que provenía tu abuelo se especializó en una sola cosa. Fueron fantásticos para hacer realidad a los homúnculos, pero ese no era su objetivo, era solo un paso en el camino para alcanzarlo. No, la familia Innsvern soñaba con algún día lograr una verdadera magia propia. Uno con el que tu viejo estaba mucho más familiarizado. La sensación del cielo. Mi papá dijo alegremente. Tú, suena como si estuvieras allí. Dije cuidadosamente. En este punto era obvio cuál sería su respuesta, pero tenía que saberlo. Tenía que confirmar lo que ya sentía que era la verdad. Eso es porque lo estaba. Nicholas dijo rotundamente, sus ojos se volvieron brumosos y distantes. Sabes, les enseñan a los niños sobre la guerra de color, pero Ozpin tuvo mucho cuidado de no permitir que porque esa guerra se libró en ningún libro de texto. Dijo bruscamente, el Grial. Dije débilmente, cerrando los ojos con molestia. Bien. Así que ahora sabía que cada cosa mala que el Grial había causado, cada persona que había sido asesinada por Caster, mis guerras Caster, no mi padre, era, de alguna manera, culpa de mi familia. Estupendo.
No era como si dormir no fuera ya difícil para mí. Cuando volví a abrir los ojos, mi madre tenía una expresión de sorpresa en su rostro y mis padres estaban cambiando rápidamente de nuevo a un gruñido apenas contenido. ¿Cómo conoces esa palabra? Nicholas dijo con un rasguño. Rápidamente hice un rápido análisis de mis opciones aquí. Claro que podría salir y decirles que mi siervo me lo había explicado, pero eso implicaría explicar que tenía un sirviente en primer lugar, lo cual era una ventaja a la que aún no estaba dispuesto a renunciar. Entonces, formulando rápidamente la mejor respuesta que pude, mentí. Fui a Mountain Glen para una misión. Conozco un hechizo que me permite leer la historia de un objeto y bueno, me alejé, notando que el rostro de mi madre se había vuelto aún más conmocionado y pálido, mientras que mis padres parecían extrañamente aliviados en todo caso. Cariño, no lo hicimos, no teníamos otra opción, ¿ves? Mi madre ofreció débilmente. No lo vi, porque estaba mintiendo y, por lo tanto, no tenía idea de lo que había hecho allí para avergonzarse tanto. Las únicas pistas que tenía eran la maldición que aparentemente saturaba toda la ciudad y el simple hecho de que todos los que vivían allí estaban obviamente muertos. Lo que significó que una vez más me encontré teniendo que hacer tonterías en mi camino a través de algo. Lo entiendo. Algo así. Los magos son bastardos. El poder ilimitado es un gran incentivo para ser un bastardo. Cosas, sucedió. Dije, manteniendo la declaración tan completamente no descriptiva y vaga, incluso apenas podía creerla cuando mi madre me dio un gesto de alivio en respuesta a ella. El silencio reinó en la cocina por un rato, pero finalmente decidí mantener la conversación en movimiento. Entonces, dije, con la mirada moviéndose de un lado a otro entre mis padres. ¿Por qué no pudiste decirme nada de esto antes? Pregunté. Claro, ahora tenía un poco más de contexto para las acciones de mis padres en el pasado, pero eso realmente no significaba mucho para mi presente, porque tú y tus hermanas son la clave de todo. El plan no funcionará a menos que estén todos juntos. Mi papá explicó febrilmente, claramente tratando de parecer convincente. Entonces, ¿por qué todos saben lo que está pasando y yo no? ¿Qué plan? Dije acerbamente. Para detener el Grial. Mi madre y mi padre dijeron como uno solo, volviéndose para dispararse el uno al otro esa sonrisa espeluznante que siempre hacían antes de mantenerme despierto toda la noche con su cama chirriante y sus paredes demasiado delgadas. Quería decirles que lo dejaran de lado, que dejaran de desviarme de mi pregunta real y me dijeran por qué no me podían haber dicho nada de eso, pero en ese momento Weiss eligió deslizarse hacia la cocina, dando un paso por encima del umbral y congelándose en su lugar cuando tomó los restos de la mesa de la cocina en la que habíamos estado sentados. Ah, solo venía a preguntar acerca de, Weiss dijo, arrastrándose y luego enviando una mirada acusadora hacia mí de todas las personas. No lo hice. Me quejé, señalando con el dedo a mi papá, que todavía estaba demasiado irritado por su discurso para estar actuando normalmente todavía. ¿De verdad, Jaune? No fui yo, es lo mejor que puedes hacer. Ella me respondió con exasperación antes de caminar sobre los restos y agarrarme por un brazo para arrastrarme corporalmente fuera de la cocina. ¿Qué? No, realmente no fui yo. En serio. Grité, comenzando a molestarme por la interrupción. Mis disculpas, señor, y lo tendré mejor entrenado para cuando le presenten a mi padre. Weiss dijo distraídamente mientras me arrastraba, haciendo que mi ojo se contrajera cuando la rareza de la declaración se manifestó. ¿Por qué lo haría? Traté de preguntar, pero de repente me habló mi madre, que había vuelto a ser una mujer mayor demasiado cariñosa. Oh, me gusta. Ella cantó después de nosotros cuando nos fuimos. Eso es porque ella es como tú. Mi papá se quejó, su voz se desvaneció a medida que nos alejábamos de la cocina. Weiss, deja de arrastrarme, puedo caminar bien. Grité cuando el impulso hacia adelante de la pequeña mujer frente a mí comenzó a hacer que caminar sin caerme fuera cada vez más difícil. Entonces, ¿por qué no caminaste aquí? Podrías haberlo hecho a tiempo, te lo aseguro. Ella me siseó cuando llegamos a la sala de estar antes de empujarme al sofá y tomar asiento a mi lado. Weiss, nunca acepté encontrarme contigo aquí. Dije cansadamente. Así que lo olvidaste. Eres un novio terrible.
Ella respondió amargamente, clavando un dedo en mi pecho que envió todo el aire saliendo de mí como si hubiera sido golpeado por un saco de ladrillos. No tanto por la fuerza del jab sino por las palabras. Weiss, quédate quieto por un minuto, ¿verdad? Dije con súbito, descarnado terror, mientras agarraba los lados de su cabeza y la giraba para mirarme. Arquero. Hipnosis. Quebrar. ¿Cómo? Le grité a mi sirviente. Hold of Prana debería hacerlo si es solo hipnosis normal. Sin embargo, si sus recuerdos reales han sido modificados, entonces no tiene suerte. Explicó rápidamente, antes de agregar. Además, Bulead está aquí. Solo un poco fuera de la ciudad. Gracias amigo. Dije, ya completamente enfocado en asegurarme de que Weiss iba a estar bien y, lo que es más importante, no despellejarme vivo por dejarla así. Con un pequeño esfuerzo de mi voluntad de mover mi prana, y un esfuerzo mucho mayor de mi voluntad de ignorar el vergonzoso fruncimiento de los labios de Weiss a medida que me acercaba a ella, y envié una descarga de mi propio maná corriendo a través del cuerpo de Weiss. Su aura encajó en su lugar por un segundo, y por el más breve de los momentos pude sentirla de la misma manera que podía sentir la mía, pero la sensación desapareció rápidamente, dejándome sosteniendo a un Weiss enrojecido lentamente. Solo que ahora era menos vergüenza y más, bueno, si tuviera que arriesgarme a adivinar, diría rabia o homicida. No grites. Dije rápidamente, quitándole las manos de la cabeza y saltando a un pie de distancia de ella y, en consecuencia, del sofá. Observé cómo la cara de Weiss cambiaba de rojo brillante a rojo oscuro, a un tono pálido y pálido que hacía que incluso su piel blanca pura pareciera enferma y poco saludable. Su expresión también me preocupó, transformándome de enojada, a asustada, a entrar en pánico en muy poco tiempo. Para cuando logró reanudar algo que se acercaba al pensamiento consciente, ya había vuelto una mirada que era mitad preocupación y mitad desesperación hacia mí. Jaune, dijo después de unos segundos, sus ojos se movían como si estuviera esperando que mis padres salieran de la nada y la volvieran a hipnotizar. Sí. Sin embargo, estoy pensando en perder la última parte. Jaune sin el arco, ¿sabes? Corto, dulce, sale de la... Comencé a tratar de aportar algo de ligereza a la conversación, pero me sorprendí cuando Weiss se apresuró a envolverme en un abrazo que recordaba mucho al que Pirra me había dado cuando llegué por primera vez, aunque un poco más tembloroso. Dime que tienes un plan. Dijo en voz baja, en un tono de voz embrujado. Tengo un plan. Me ofrecí, dándole palmaditas sueltas en la espalda varias veces simplemente porque no sabía dónde más poner mis manos. Bien. Eso fue desagradable. Weiss dijo resoplando una vez como si quisiera llorar. Sin embargo, si derramó alguna lágrima, debe haberlo superado bastante rápido, porque para cuando nos separamos, el rostro poco impresionado y calculador de la reina de hielo se había estrellado a su alrededor como la última medida defensiva. ¿Cómo fue? Pregunté con curiosidad. Como ser un pasajero en mi propio cuerpo. Sabía que me estaba comportando de manera extraña, pero no podía actuar en consecuencia. Dijo con frialdad, sus manos se convirtieron en pequeños puños. Yiques. Bien. Lo primero, pongamos a todos en un solo lugar para que pueda romper este hechizo. Dije, lanzando una mirada por encima de mi hombro hacia la cocina solo para asegurarme de que mis padres no nos hubieran seguido a la sala de estar. ¿Y entonces? Weiss preguntó, su afán por algún tipo de venganza superó temporalmente su impresionante autocontrol mientras se inclinaba hacia adelante con un fuego ardiendo detrás de sus ojos que me alegré de que no estuviera dirigido a mí por una vez. Entonces, voy a hacer lo que mejor sé hacer. Dije con una sonrisa torcida cuando las cosas comenzaron a juntarse en mi mente. Voy a ser una gran distracción tonta. Oh. Resultó que Weiss no era la única persona ligeramente traumatizada por sus experiencias con mi familia. Las cosas fueron bastante bien al principio, con Ren, Nora y Pirra realmente no necesitando ser liberados ya que no estaban hipnotizados en primer lugar. Blake fue la primera persona en la que intenté trabajar mi magia, lo que resultó ser una muy buena idea porque, por lo menos, la chica Fauno estaba muy callada. Lo cual fue útil cuando estábamos tratando de evitar que alguien más que estaba en casa se diera cuenta de lo que estaba pasando,
Pero fue una especie de dolor cuando lo primero que intentó hacer cuando se rompió el hechizo fue estrangularme hasta la muerte. Afortunadamente, todos los demás que estaban presentes habían logrado alejarla de mí el tiempo suficiente para explicarme la situación y calmarla, incluso si ella continuaba enviando miradas extremadamente heridas y traicionadas durante el resto del proceso. Después de eso, nos habíamos vuelto más inteligentes al respecto. Weiss usó un glifo para evitar que el sonido saliera de la habitación, y todos los demás sostuvieron a Ruby en mi cama mientras trabajaba. Ruby no trató de matarme, pero a diferencia de Weiss o Blake, sí lloró. Como, mucho. Fue un poco lindo en realidad que, incluso mientras lloraba como una niña, había estado preguntando si el resto de su equipo estaba bien o no. Había sido menos lindo cuando se calmó por un segundo y preguntó por Crescent Rose, luego inmediatamente se lanzó a otro ataque de lamento. Y luego estaba Jan. Cuando rompí el hechizo sobre Jan, ella miró fijamente el techo de mi habitación durante exactamente un segundo, y luego comenzó a gritar durante un minuto, demostrando que el glifo de Weiss era muy necesario. Ahora era tarde en la noche y los 8 estábamos sentados en mi habitación con un silencio opresivo llenando el espacio entre nosotros. Lo siento mucho por estos chicos. Dije por lo que debe haber sido la milésima vez. No te preocupes por eso, Jaune. No es tu culpa. Ruby dijo cansada desde donde estaba sentada en la esquina de la habitación. Es, más o menos, ¿verdad? Si te hubiera contado sobre mi familia entonces, lo intenté de nuevo solo para ser rápidamente cerrado por Blake de todas las personas. No nos pediste que viniéramos aquí, Jaune. Y. Realmente no se te puede culpar por lo que hace el resto de tu familia. Dijo después de un segundo en un tono a regañadientes. Ella compartió una mirada significativa con Weiss por un momento antes de volver a mirarme. Probablemente no te habríamos creído si nos lo hubieras dicho de todos modos. Agregó encogiéndose de hombros. Ella tiene razón. Traté de explicárselo poco antes de que fueran a lavado de cerebro. Pirra presentó. De todos en la habitación, ella era la que parecía más estable. Supongo que, dado que había logrado evitar que le lavaran el cerebro, como ella dijo, además de la red de seguridad adicional que Ryder podía proporcionarle significaba que estaba en el menor peligro de todos aquí. Aún así, me cubrí, todavía sintiéndome inmensamente culpable por todo esto. Cállate, Jaune. Es molesto. Jan gruñó, caminando de un lado a otro de mi habitación como un tigre enjaulado. R derecha. Bien. Este es el plan. Voy a ir a distraer a mis padres. Mientras hago eso, ustedes hacen una carrera para el Bulead, ¿de acuerdo? Dije, cambiando de marcha y tratando de ignorar lo que fuera que tuviera a Jan tan enojado por el momento. Obviamente, parte de eso era la situación en la que todos nos encontrábamos, pero incluso Ruby parecía confundida por lo enojada que estaba su hermana. Un sentimiento que ella había expresado claramente varias veces en las pocas horas que habíamos estado aquí con la misma respuesta cada vez. Una mirada de disculpa y silencio. Eso no suena como un muy buen plan, Jaune. Solo nos estás diciendo que huyamos. Ren señaló con calma. ¿Sí? No podemos dejarte atrás. Nora intervino. Tus hermanas también tienen que ser contabilizadas. Pirra dijo, sus labios dibujando en una línea delgada al pensar. Tengo un plan para eso también. Solo confía en mí en este. Con Ryder respaldándote, deberías poder escapar mientras mi papá esté ocupado. La gente simplemente no está hecha para luchar contra los sirvientes. Le expliqué, esperando que no me empujaran a elaborar más. Sobre todo porque definitivamente no podía explicárselo. ¿Por qué tu madre llamó a tu padre Caster? Blake preguntó de repente, provocando una mueca de mí que debe haber sido visible para todos en la habitación. Eso es, una larga historia. No es relevante para el plan. Justo, Caster es más una designación que un nombre. Jaquil, Beat. Le gané al Caster de Forever Falls. Proporcioné, cambiando rápidamente mi oración cuando me di cuenta de lo que estaba a punto de decir. Incluso si objetivamente supiera que el sirviente realmente no murió, todavía se sentía mal hablar de matar a uno con tanta calma. Hizo que el acto se sintiera casi impersonal, cuando en realidad había sido todo lo contrario.
pero acabas de decir que la gente no podía vencer a los sirvientes. Black continuó acusándome, aparentemente no tan dispuesta a confiar en mí como parecía un poco antes. Esa también es una larga historia. Me muevo, a través de los dientes apretados. Entonces dilo. Black me gruñó. Cerramos los ojos y, contrariamente al obvio antagonismo que estaba mostrando, Black no parecía estar enojada conmigo. Justo, decepcionado. Traicionado posiblemente. Yo, de acuerdo, ¿quieres las notas del acantilado? Convoqué mal a mi siervo. Ahora me posee siempre que lo necesito. Estoy como, medio sirviente ahora o algo así. No sé cómo explicarlo mejor que eso. Dije rápidamente, no queriendo dedicar más tiempo al esto de lo necesario. Así que tu explicación es básicamente algo imposible de determinar para nadie más que para ti. Black dijo con sospecha. Bueno, sí, pero Pirra también tiene un sirviente, así que al menos eso es verificable, ¿verdad? Mira, responderé cualquier pregunta que quieras más tarde. Cuando todos están de vuelta en casa. Todavía tenemos que prepararnos para el festival vital, ¿verdad? Dije, tratando de poner una sonrisa intrépida. ¿Me dirás cómo tu cara se puso así? Ella preguntó, y pude sentir a Pirra tensa a mi lado ante la pregunta. Hasta ahora habíamos logrado evitar el tema de mi piel descolorida, pero sabía que eso no podía durar. Incluso si en este momento no estaba relacionado con la tarea en cuestión. Sí. Respondí con madera. Black pareció sopesar mi declaración por un segundo antes de asentir y quedarse en silencio. Lo cual fue una bendición porque mis nervios estaban empezando a afectarme. Está bien. Dame 15 minutos entonces, corre, supongo. Dije, tomándome el tiempo para mirar a todos a los ojos y esperando que cada uno de ellos me asiente con la cabeza antes de seguir adelante. Todos tuvieron que correr. Si incluso uno de ellos se quedaba, existía la posibilidad de que fueran capturados nuevamente, que era lo último que quería. No se sabía cuán misericordiosa sería mi familia si fueran capturados por segunda vez. Con una lenta deliberación, me levanté de mi posición sentada en el borde de mi cama y salí al pasillo, rompiendo el glifo de silencio en mi puerta mientras lo hacía. Una rápida mirada alrededor de la casa, con lo que pasó por mis sentidos mágicos, me mostró una gran cantidad de defensas mágicas y salas que se habían erigido apresuradamente en el tiempo desde que había huido del hospital y ahora. Por un lado, tenía curiosidad por saber por qué tales defensas no existían en primer lugar si yo era tan importante para el plan maestro de mis padres. Por otro lado, realmente no me importaba. Con la misma beligerancia que había ejercido contra la sala perimetral alrededor de la propiedad, extendí una mano y comencé a destrozar las defensas mágicas de la casa. Cada paso que daba era otro pedazo del tapiz arqueado de hechizos que ya no funcionaba. Era una estrategia que no funcionaría si el mago que había hecho las defensas hubiera puesto algo letal en sus campos delimitados. Una maldición o un ataque que apuntaría a cualquiera que sea sorprendido manipulándolos. Pero sabiendo lo que hicieron por mí, tenía sentido que mis padres hubieran optado por evitar ese tipo de cosas. No querría que su precioso bebé metiera su dedo en algún lugar al que no pertenecía y se fritiera por la reacción mágica resultante después de todo. Para cuando bajé las escaleras y la mayor parte del camino hacia la puerta principal, toda la casa estaba llena de gente gritando. Mis hermanas gritaron en orden, determinando inmediatamente que todos estaban bien, con mis padres respondiendo a cada llamada con sus propios gritos apresurados. Para cuando llegué al porche delantero, la mayoría de mi familia se había derramado para derrotar a sus percibidos invasores, ninguno con más furia que Rose. Jaune. ¿Qué está pasando? Me ladró mientras se acercaba, solo medio vestida y girando la cadena de su arma en una mano en preparación para una pelea. Alguien rompió todas las salas de la casa. Dije sarcásticamente, disfrutando de la forma en que Rose ni siquiera parecía registrar mi tono de voz, mientras sus ojos rebotaban en el patio como un perro de ataque tratando de encontrar un objetivo. ¿Y por qué exactamente harían eso? Mi papá me preguntó mientras empujaba al resto de mis hermanas para esposarme en la parte posterior de la cabeza. Vamos Jaune, Magecraft no es un juguete. Dijo seriamente. Oh, lo sé. Camina con la muerte y todo eso. Hola papá, ¿cuál es el plan para detener el Grial?
Dije casualmente, volviéndome para mirar al resto de mi familia en varios estados de vestimenta agrupados en medio de nuestro patio delantero. Tomorrow Jaune. Mi papá dijo con cierta exasperación. Abrí la boca para decir algo conciso a cambio, pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo, ya que la mitad trasera de mi casa familiar explotó hacia afuera en una gota de fuego que rápidamente arrojó a todos mis amigos al bosque circundante. Más que cualquier otra cosa, mi padre parecía molesto por el disturbio, como si la repentina falta de una casa en funcionamiento fuera apenas un impedimento para él. Rose, Brun, Lily, ve a buscarlos. Dijo con los ojos en blanco. Asesino, ahora. Grité en el momento en que mis hermanas mayores se volvieron para seguir sus órdenes. En ese momento, sucedieron varias cosas a la vez. Por un lado, todas las armas en el área se elevaron a la preparación, lo que esperaba. Mi padre no sacó un arma de ningún tipo, principalmente porque no llevaba nada más que sus boxers y, por lo tanto, no tenía dónde sostener uno, pero su rostro se torció en uno de pura confusión hacia mí. Y cada una de mis hermanas comenzó a brillar. Durante varios momentos tensos parecía que nada iba a pasar, hasta que el resto de mi familia volvió su atención hacia mí, finalmente dándose cuenta de dónde había aparecido el sigiloso sirviente de la daga. Ahora. Asumiendo que soy importante para su plan maestro y todo eso. Esto, dije, señalando la daga oxidada que el asesino sostenía actualmente en mi garganta. Ignora Aura. ¿Convocaste, asesino? Dijo mi papá, aún más confundido que cualquier otra cosa. ¿A quién se suponía que debía convocar, Archer? Pregunté intencionadamente. Se suponía que debías convocar a Caster. Mi papá denunció de repente, señalándome con un dedo acusador. Querido. Cállate. Mi madre intervino, lanzando una mirada preocupada detrás de mi assassin, que colgaba detrás de mí como un fantasma enojado y tranquilo. O bueno, uno de ellos lo hizo. El resto de él estaba saqueando los restos de la casa en busca de algo útil. No es que le fuera a decir eso a nadie. Para que conste, estoy muy en desacuerdo con esto. Archer dijo desde donde estaba viendo cómo se desarrollaban los acontecimientos. Esa es la belleza de esto. ¿Realmente quiere matarme? Respondí con mucha más confianza de la que realmente sentía. No veo cómo eso ayuda. Archer respondió sin rodeos. Añade autenticidad. Lo intenté, antes de volver mi atención a las personas frente a mí. Entonces. Solo para que conste, estoy bastante interesado en destruir el Grial. Simplemente no confío en que lo hagas. Proporcioné a mi familia obviamente confundida. Pequeño pedazo de, rugió Rose y luego se congeló cuando Assassin se sacudió ligeramente, dibujando una delgada línea de sangre a través de mi garganta. Solo fue suficiente para romper la piel y no mucho más, pero definitivamente hizo su punto para él. Sea lo que sea, la daga funcionó como se anunciaba. Incluso si no podía entender por qué funcionaba de esa manera. Yo también te amo, Rose. Bromeé, sin sentir realmente ninguna alegría real mientras lo hacía. No lo hará. Dijo mi papá, sacudiendo la cabeza y limpiándose la cara con la mano como si estuviera más que exasperado con todo esto. Te aseguro que lo hará. Este tipo me odia. Dije testicularmente, algo molesto por la facilidad con la que mi propio padre estaba dispuesto a jugar con mi vida. Sí, pero lo hará cuando descubra que eres el Grial. Preguntó casi retóricamente. Esa es una mentira terrible. Dije, en realidad riéndome de la estupidez de la declaración. No había manera de que yo. Miré a Assassin, su expresión perfectamente oculta por la máscara de calavera que llevaba. ¿Fue solo mi imaginación o en realidad estaba empezando a parecer un poco vacilante? No hay mentira en absoluto. No logramos cerrar el Grial en la Segunda Guerra, pero lo recuperamos. Mi madre dijo, acercándose a mí junto con el resto del arco, ¿o no? Supongo que el clan Einsern. ¿Entonces me lo metiste? Pregunté incrédulo. Entre otras cosas. Mi mamá respondió secamente. Además, el abuelo homúnculo siempre comenzó a morir cuando el Grial se activó. Fue tan miope que tuve que esperar a que él mismo muriera para probar mi teoría. Ella continuó, agitando una mano hacia mis hermanas mientras se desplegaban para rodearme. ¿Y qué teoría sería esa? Me puse nervioso, inclinándome hacia atrás en el desgarbado sirviente detrás de mí.
Todavía no creía realmente lo que decían, pero en lo que respecta a las tácticas dilatorias, definitivamente estaba funcionando. Divida la carga, por supuesto. 7 sirvientes, 7 contenedores, 0 pérdidas. La parte más difícil fue conseguir los materiales que necesitaríamos para moldear a cada uno de ustedes correctamente. Realmente deberías estar agradeciéndonos, a tu padre y a mí. En lo que respecta a la genética, tú y tus hermanas son básicamente la crema de la cosecha. Ella continuó, acercándose cada vez más a la línea invisible que le permitiría extender la mano y simplemente agarrarme. Realmente no me gustó a dónde iba esto. Y no solo porque en realidad estaba empezando a creer en la mierda loca de mis papás. Pero somos 8. Dije débilmente, señalando específicamente a María y Ana. Divertida historia eso. Mi padre comenzó con una risita antes de ser cortado por una llamarada cegadora de luz blanca que atravesaba el bosque y a mi lado tan rápido que un observador casual lo compararía más con un cometa de 2 toneladas que con la persona que realmente era. Ja. Bueno, esta guerra en la que está Ryder, mi lado, me alejé, girando hacia el caballo que había aparecido a mi lado y caminando mi mirada hacia su impresionante forma blindada hacia la mujer rubia que estaba sentada encima de él. La mujer rubia que ciertamente no era Ryder. Buenas noches. Yo, soy Salancer. La mujer dijo majestuosamente, tosiendo justo antes de declararse como Lancer. No les importa. Se quejó una mujer con armadura de bandas rojas que salió del bosque detrás de ella. Ella era bonita de una manera familiar. Su cabello negro que le llegaba hasta la cintura en gruesos riachuelos que me recordaban a los Siamks. Probablemente habría sido mucho más bonita si no tuviera anillos claros debajo de los ojos por la falta de sueño, pero definitivamente no iba a ser yo quien lo señalara. No ahora de todos modos. ¿No son la familia del niño que describiste?, preguntó bruscamente, ignorando las miradas de confusión enviadas por todos los demás presentes. Si tuviera que arriesgarme a adivinar, mi familia no sabía quién era ella mejor que yo, por lo que los dos simplemente estábamos esperando que ella mostrara hostilidad antes de hacer nada. ¿Y si lo son? La mujer de cabello negro dijo lacónicamente. Cuervo, ¿qué está pasando? Mi mamá dijo nerviosamente, sus ojos parpadeaban de un lado a otro entre el nuevo sirviente y mis hermanas gemelas tan rápidamente que sus pupilas eran casi borrosas. Esta perra, Raven comenzó pero se detuvo cuando Lancer la miró serenamente. Es el nuevo líder de la tribu Branwen, por ahora. Ella continuó amargamente. Por tus propias leyes nada menos. Lancer agregó, un toque de alegría en su tono. No tenemos. Raven gruñó a la figura antes de quedarse en silencio después de una sola mirada a la enorme lanza plateada que llevaba. Independientemente. He venido buscando a Jaune Ark. Ella dijo. Sentí que mi tensión se aliviaba ligeramente, ante la declaración, levantando lentamente mi mano para indicar que yo era un Jaune Ark. Jaune. Archer dijo con un tono de dolor en su voz. Oh, bien. ¿Puedes ver lo de la lanza? ¿Quién diablos es este? Le pregunté, esperando un poco más de información sobre esta mujer que probablemente de mi lado y también monta a caballo. Jaune. Tienes que huir ahora mismo. Archer respondió, sin responder a mi pregunta. Le habría preguntado por qué, pero la respuesta se presentó poco después, cuando la mujer se volvió hacia mí en respuesta a mi propio movimiento. Me sentí mal por Assassin honestamente. El tipo no tenía presencia, y no había dicho una palabra desde que llegó aquí. Fue tan fácil olvidarme de él que casi me golpeé la garganta con su cuchillo cuando giré la cabeza para mirar a Lancer. ¿Tú entonces? Sí, puedo ver el parecido. Dijo con un asentimiento seguro de sí mismo. Gracias. Dije confundido. Jaune. Ahora mismo. Correr. Eso es Rongominiad. La legendaria lanza del rey Arturo. Archer continuó con urgencia. ¿No eras como, saliendo con el rey Arturo? ¿No es bueno? Pregunté. No es la misma mujer Jaune. Ella no se acordará de mí. Pero ella matará a todos aquí si le apetece. Respondió groseramente. De verdad. Ahora. Convoca al siervo del arco para que pueda derrotarlo. Ella declaró altivamente. ¿Estás seguro de eso?
Envié, sintiendo el sudor rodar por mi espalda por la forma en que mi familia de repente me estaba prestando atención de nuevo. Mi sirviente es asesino en realidad, señora. Dije. Me dijeron que tu sirviente es un hombre alto con cabello blanco y un abrigo rojo. Confío en que mi criado no me mintió. Lancer dijo con una sonrisa brillante y amistosa que estaba completamente en desacuerdo con la forma en que bajó su arma para señalarme mientras hablaba. ¿Puedes pensar en alguna razón por la que ella podría reencarnarse para matarte? Pregunté desesperadamente, y me vi obligado por un montaje mental de Archer de la gran cantidad de veces que había intentado matar a Miyashiro. Bueno. Mierda. Murmuré. Y entonces se desató todo el infierno. No estoy 100% contento con este capítulo. Siento que mis etiquetas de diálogo se vuelven un poco repetitivas después de un tiempo, pero tampoco solo quiero que esta ficción sea una pelea prolongada tras otra, aunque eso es más o menos el status quo para Ruby. También podría haber dividido esto en 2 capítulos más pequeños, pero decidí no hacerlo. Parecía que abarataría un poco las cosas tener a Jaune en su casa y luego aprender no lograr nada al final del capítulo. Con respecto a la Arturia, Jaune y Archer son una especie de narradores poco confiables aquí. Ninguno de ellos puede discernir razonablemente lo que la Arturia realmente quiere, por lo que solo van con la respuesta más obvia que se les ocurre. Este capítulo realmente no explica completamente el trato con la familia Ark, pero confirma algunas cosas que muchos críticos han postulado desde hace 20 capítulos. Es muy probable que el próximo capítulo se convierta en una gran pelea, así que supongo que eso es lo que supongo. Estoy tratando de mantener una velocidad de actualización rápida ahora que he vuelto a este fic después de mis vacaciones, pero realmente no puedo garantizar nada, especialmente cuando sigo recibiendo ideas para otras historias que quiero corregir. Y para cualquiera que no esté seguro de cuál es el status quo actual con respecto a Servants y Masters, el usuario Journameoften publicó una lista útil en las reseñas que solo voy a copiar y pegar aquí. Gracias por cierto. Sable de Romano, Julio César, primero del triunvirato se presentó a Jaune, capítulo 8. Lancero de Bernal, Artoria Pendragón, rey de los caballeros enviado por error por Jaune a Bernal, capítulo 32. Arquero de Jaune, Emilia, héroe de la justicia convocado en el cuerpo de Jaune, capítulo 1. Jinete de Pirra, Boudica, reina de la victoria llamada para el rescate de Jaune, capítulo 14. Caster of Cinder, Charles Babbage, buscador del futuro de este han cosechado y torturado Jaune por su prana, capítulo 14. Escuchado discutiendo con Arthur por Jaune y Crow, capítulo 23. Asesino de terciopelo, Hassan de 100 personas, Hassan y Saba intentó asesinar a Jaune y Pirra, capítulo 11. Luchó contra Jaune y Archer, capítulo 19. Berserker, amada querida, de Crow, Kiyohime, Ámbar, doncella dragón de la caída, una oportunidad causada por Jaune que Ospin tomó, capítulo 17. Otros siervos y amos. Caster de Juniper, Nicholas Flamel, inmortal de la piedra filosofal, el apellido de su padre, capítulo 20. La relación de sus padres, capítulo 26. Lancero de Bernal, Leónidas I, espartano de 300 sobrescrito por las travesuras de Jaune, capítulo 32, nota del autor. Arthur, veterano de una guerra anterior escuchado discutiendo con Cinder por Jaune y Crow, capítulo 23. Como siempre, las preguntas en las revisiones deben ser más o menos respondidas por la siguiente nota de los autores que escribo. Acabo de notar lo estúpidamente larga que se está volviendo esta historia, lo que aturde la mente. Así que, como siempre, gracias por leer.